Hola, buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar paso a la siguiente mesa de debate en esta interesante jornada sobre siniestralidad laboral, investigación y prevención de accidentes de trabajo. Lo primero que quiero hacer es presentarle a los participantes de la mesa. Todos ellos son grandes expertos en temas de salud laboral. A mi derecha tengo a José Ignacio Torres Marco, que es licenciado en Derecho con la especialidad de Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria. Es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología. Desde el año 2000 forma parte del Departamento Sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, de CEPIME, siendo el responsable de área de prevención de riesgos laborales. Y representa a su confederación en multitud de organismos privados y públicos, como el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, etc. No me voy a extender más en el currículum. Inmediatamente a mi izquierda tengo a Ana García de la Torre, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es técnico superior en prevención de riesgos laborales y auditora de sistemas de prevención de riesgos laborales. Es asesora laboral y técnico de Metal Construcción y Afines de UGT Madrid. Actualmente ha sido elegida en el 42 Congreso de UGT, ha sido elegida secretaria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente y es también vocal por UGT en el Consejo General del Instituto, es en el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, titular en el patronato de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y una serie de cargos y sobre todo de obligaciones que tiene Ana muy ligadas al tema de la prevención. Y a la izquierda del todo está Pedro José Linares Rodríguez, secretario confederal de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras desde el año 2009, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, técnico superior de prevención de riesgos laborales, miembro del Consejo también del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, de la Agencia Europea y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como ven, todos estos representantes sindicales están muy preparados, muy documentados para intervenir en las cuestiones que hoy nos van a interesar durante la mañana. Ya les han indicado en la mesa de presentación que la segunda parte, después del café, se va a centrar mucho en el tema de investigación de los accidentes de trabajo, pero podríamos llamar que es la investigación, digamos, oficial que realiza la Administración, tanto por parte de los organismos técnicos de las comunidades autónomas como por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Como ustedes saben, en el caso de los accidentes graves, muy graves y mortales, se investigan de oficio estos accidentes y algunos accidentes leves también. Esta investigación, que es interesantísima y que parte desde el conocimiento técnico de estos organismos, da una información que es de aplicación y nos sirve para hacer programas, estrategias y localizar colectivos de especial riesgo. Quizá no es tan conocido que el artículo 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indica que cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. La Ley de Prevención indica, en este caso, que también desde el interior de la empresa, podríamos decir, debe haber una investigación interna. Esta investigación, estará sujeta a una serie de dificultades, una serie de características, que es lo que hemos pretendido hablar en esta mesa de debate, intentando completar la información que después tendremos en la segunda mesa. Por eso hemos preparado unas preguntas, irán interviniendo los ponentes, se formula la primera pregunta y van interviniendo los ponentes. Os ruego que en la medida de lo posible os ciñáis a los tiempos para que luego haya unos minutitos por si hay alguna pregunta por parte de los asistentes a la jornada. Y nada, sin más dilación,
me gustaría preguntar en primer lugar a José Ignacio cómo lleva a cabo el empresario esta misión de realizar la investigación interna de los accidentes que se producen en la empresa, qué dificultades se encuentra y sobre todo que, si es posible, te centres en las dificultades de la microempresa, que al fin y al cabo pues son las más abundantes en nuestro país y las que menos recursos pueden tener dedicados a la prevención. Pues muchísimas gracias, María Victoria, y gracias también al Instituto y también a Rafael por la organización de esta jornada y de habernos invitado a poder ofrecer nuestra visión sobre un panorama, como comentaba, es algo básico, es algo elemental, pero a veces incluso las cosas básicas y elementales pasan a veces desapercibidas y es un graso error, y más en una materia tan trascendental y estratégica como es la prevención de riesgos laborales. En primer lugar, por el tema de la salud, y en segundo lugar, pues, por todas las traslaciones que tiene ese fracaso de la prevención, que es el accidente o una lesión de la salud, una enfermedad de origen profesional. En cuanto al tema de la percepción de los riesgos, creo que todavía seguimos estando en una fase en la cual tenemos que superar una serie de trabas y de conceptos en los cuales no se han terminado, por lo menos, de asumir. Estamos en un proceso de interiorización de que los entornos podemos estar expuestos a unos riesgos y tenemos que conocer el entorno, y a veces, a pesar de que se conozcan, existe un exceso de confianza y por tanto a veces se da una explicación a un suceso de forma simplista, ¿no? Eso es un error el no darle importancia a un acontecimiento y por tanto no prestarle esa atención para que por lo menos no se vuelva a repetir. Seguimos todavía en una sociedad arraigada en el tema del factor suerte, de que las cosas pasan porque sí, pues porque alguna vez te tenía que tocar. Son expresiones muy manidas que yo creo que todavía es un ejemplo de cómo la cultura preventiva no está suficientemente arraigada en la sociedad, y por tanto es necesario seguir insistiendo en que es muy importante saber qué ha pasado y cómo ha pasado. Un hecho en un seno de una empresa. Si cuando se está investigando un acontecimiento, un hecho, una lesión, de lo que se trata o de lo que la gente tiene la percepción de que es a ver quién paga el pato, evidentemente la culpa no va a ser de nadie. La culpa va a ser, evidentemente, de unas casualidades y de que terminara finalmente, pues oye, pues es que no se ha dado cuenta, o es que aquello que se tenía que hacer no se ha hecho, pero tampoco queda muy claro, me lo puse, yo lo dejé. Se trata, yo creo que tenemos que empezar a interiorizar más esa responsabilidad de cada uno para con nuestra propia responsabilidad y la propia responsabilidad que tenemos para aquello que acontezca a nuestro alrededor, para adoptar una postura proactiva en aquellas circunstancias que tenemos esa capacidad de acción, esa capacidad de realizar, una capacidad de transformar aquello que está en nuestra mano, y tener esa conciencia para que cuando pase un acontecimiento ser lo suficientemente crítico y objetivo de qué es lo que ha pasado. Nuestra visión en este caso, la pregunta que formulaba María Victoria, en realidad está más enfocada al tema de los microdatos, digamos, a la realidad que pasa y cómo la empresa, evidentemente, en la aplicación de ese artículo, tiene una obligación que de otra manera sería de sentido común, pero sin embargo yo creo que es uno de los artículos dentro de la ley que representa muy bien cuál es el cambio o el espíritu del año 95, es decir, las cosas que han pasado ya no tienen por qué pasar, es tomar una actitud proactiva para evitar que sucedan este tipo de cuestiones. Y las micropymes, pues por un lado tratan de seguir trabajando y tratan de superar ese tema, y normalmente no, tampoco domino las estadísticas en estos casos, pero a veces no se le suele dar esa importancia, y es más importante continuar trabajando, presentar un trabajo, desarrollar una prestación de servicio, y bueno, ya veremos a ver cuando tengamos tiempo qué es lo que ha pasado, y lamentablemente a veces no se suele prestar la suficiente atención. Ahí es verdad que los servicios de prevención ajeno tienen un papel fundamental. Las pymes a veces no tienen la suficiente sensibilidad como para acudir a ellos, que es una prestación de servicios, y que los servicios de prevención ajeno desarrollan una labor muy profesional en este sentido. Y en cuanto se tiene dificultades, porque un empresario y los responsables en una empresa en materia de salud laboral no tienen por qué saber de todo, pero sin embargo sí tienen expertos a su disposición, y desde aquí también conmino a que es necesario el acostumbrarnos a pedir ayuda, ¿no? Tenemos técnicos, hay técnicos muy preparados, y sobre todo también por parte de las administraciones públicas, el caso ejemplo del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, pero también los institutos regionales que prestan esa labor de asesoramiento, de apoyo, de conocimiento, de cosas que a lo mejor no son fáciles de identificar o de detectar dentro de unas condiciones de trabajo de una empresa, pero sí por contra tienen un apoyo y unas prestaciones que se pueden dar por parte de la administración pública, y como también comentaba, servicios de prevención ajeno, o aquellas empresas que han tenido a bien montar un servicio de prevención propio, o tienen un trabajador designado con la cualificación necesaria y suficiente para ser conocedores e identificar.
Y la información que se extrae de ese estudio es precisamente de adoptar, o poder decidir cuál es la medida o cuál es la decisión que se ha de adoptar en ese momento para que no se vuelva a repetir pues ese signo de fracaso que ha sido un accidente, ¿no? Y las micropymes se trata de concienciar de que necesitan requerir ayuda y que ya que tienen un servicio de prevención ajeno que les está prestando ese servicio, que acudan y demanden esa prestación de servicios tan completa como puede ser una investigación eficaz de un accidente. Muchas gracias, José Ignacio. La adaptación de esta primera pregunta que habíamos formulado, en el caso de las organizaciones sindicales, pues la hemos planteado de la siguiente manera, que es cuál debe ser el papel de los representantes de los trabajadores, cómo están llevando a cabo su papel dentro de esta investigación interna en las empresas y qué pasa en las empresas. En muchas empresas, como ustedes saben, no hay representación sindical, y entonces si tienen la información de qué pasa cuando no hay representación sindical, si hay alguna manera de intervenir o estar presentes los trabajadores en estas investigaciones de accidente. Cuando quieras, Ana. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Dar las gracias a la Inspección de Trabajo, al Instituto Nacional, también por habernos invitado a UGT a participar en esta jornada, y dar la bienvenida al representante de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo de Portugal, darle la bienvenida a nuestro país. Y bueno, deciros que me parece muy interesante que se pongan en común lo que pasa en diferentes países, en este caso de la Unión Europea, tan cercanos como pueden ser Portugal y España. Yo creo que podemos trabajar codo con codo porque, antes lo estábamos hablando, hay muchísimos trabajadores que cruzan la frontera a diario para trabajar en Portugal y viceversa. Y esto de los accidentes de trabajo, yo que he empezado a ir hace poco a Bruselas y a comités internacionales y demás, al final todos tenemos la misma problemática y todos estamos en la misma lucha contra esta lacra que es la siniestralidad laboral. Bueno, dicho eso, yo creo que el planteamiento de la mesa, yo te felicito, Victoria, porque creo que va a ser mucho más dinámico el que podamos responder a estos bloques de preguntas, y yo creo que lo hagamos de una forma breve, ya que hemos empezado un poco con retraso, y que podáis vosotros participar y hacernos llegar dudas o simplemente reflexiones que queráis hacer. Entonces yo voy a intentar ser muy rápida. La pregunta que nos has hecho es sobre cuál debe ser, y lo tenéis ahí detrás, cuál debe ser el papel de los representantes de los trabajadores en la investigación, ¿no? Estamos hablando del artículo 16.3, donde dice que es la empresa, el empresario, el que tiene obligación de llevar a cabo la investigación del accidente cuando se ha producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. Bueno, está claro que la obligación, una vez que ha sucedido el accidente, hay que investigar, eso lo tenemos todos claro, y aunque sea una obviedad, hay que hacerlo, y aunque el empresario desconozca, tendrá herramientas de las que tirar para poder hacer esa y cumplir esa obligación. El empresario tiene la obligación de investigar. Los accidentes, la mayoría, por no decir todos, pueden ser evitables. O sea, cuando hay accidentes de trabajo, cuando hay enfermedades profesionales, cuando hay incidentes que se repiten, esos son indicadores de que algo no funciona bien. Algo de la gestión de la prevención en la empresa no está marchando bien, no se está haciendo. Entonces, obviamente es necesario hacer esa investigación del accidente, primero para conocer las causas y segundo para poder adoptar aquellas medidas preventivas o correctoras que eviten que ese accidente de trabajo se repita en un futuro. La obligación es del empresario, pero el delegado de prevención tiene una serie de facultades y competencias que también todos conocéis, porque me imagino que aquí no hay nadie que no conozca al dedillo la ley 31/95, y es que aparte de que se investigue, que haya esa obligación por parte del empresario, el empresario tiene la obligación de informar de los daños que se produzcan a la salud de los trabajadores. Tiene que informar a los representantes legales de los trabajadores en esta materia, que son los delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad donde los haya. Quiero decir, la ley de prevención ya está dando un papel importante a los representantes legales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los representantes deben a ver si me sale la palabra, deben colaborar, deben
participar de esa investigación. No es suficiente con que se haga una investigación unilateral por parte del empresario, sino que la propia ley da cabida a los delegados. De hecho, la propia ley dice textualmente: deben ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de los hechos del accidente, pudiendo incluso ese delegado o delegada de prevención personarse en el lugar del accidente, incluso aunque no sea dentro de su jornada laboral, incluso aunque estuviese de vacaciones, etc. Aquí hemos venido a hablar, está la ley, el papel lo dice bien claro, el papel importante de los delegados y delegadas de prevención, pero es verdad que la realidad es otra. Todavía tenemos que seguir trabajando mucho porque muchos accidentes, cuando ocurren, digamos que el empresario obvia esa obligación de informar a los representantes legales de los trabajadores. Cosa que no entiendo y que espero que se vaya, bueno, con esa cultura preventiva que todos intentamos fomentar, se vaya solucionando, porque realmente el delegado de prevención no está para buscar responsabilidades, no está para culpabilizar. Estamos para intentar hacer también nuestra labor en cuanto a la investigación de las causas, analizar por qué ha ocurrido el accidente, y también podemos proponer todas aquellas propuestas que entendamos que son que van a ayudar a que no se repita el accidente. Yo creo que el papel está muy claro y es muy importante lo que tiene que hacer un delegado de prevención. La empresa, aparte de la obligación de investigar, tiene una serie de... En relación al accidente de trabajo, tiene que hacer una serie de cosas, como notificar el accidente por el sistema de declaración Delta, tiene que entregar una copia del accidentado, tiene que revisar la evaluación, planificar, hacer la planificación en función de esa revisión de la evaluación. Pero insisto, el delegado, que es el que al final controla el cumplimiento de la ley, que controla que esas condiciones de trabajo sean las más seguras, pues también tiene que hacer esas propuestas y tiene que velar porque desde el comienzo, desde que se ha ocurrido el accidente, vaya quedando claro que ha sido accidente de trabajo. Tiene que preocuparse y se preocupa. O sea, es que yo muchas veces, alguna vez me lo habéis oído, yo pongo en valor la labor de los delegados de prevención. Yo creo que la labor que hace con los trabajadores de defensa de sus intereses y en esta materia más, yo creo que es importante. Yo creo que el empresario debería verle como alguien con quien tiene que colaborar y no como el enemigo, que no estamos para eso. En fin, yo lo que quería dejaros aquí claro es que el papel es fundamental. El delegado de prevención y la delegada de prevención tiene que participar de una forma muy activa en la investigación del accidente. Debe colaborar con el empresario a analizar las causas. El empresario debería tomar en cuenta las propuestas que estos delegados hagan en relación a esa investigación del accidente. Y bueno, el problema lo tenemos, como ha dicho Victoria, en aquellas empresas donde no hay, donde no hay representación de los trabajadores. Actualmente los datos son tremendos. O sea, hay más de, los tenía por aquí, perdonad, que tengo así la garganta un poco. Hay más de 2 millones de trabajadores en pymes o micropymes, en empresas de menos de 6 trabajadores que no tienen la opción de elegir delegados y delegadas de prevención. ¿Qué pasa en esas empresas? ¿Quién colabora con el empresario a la hora de hacer la investigación? ¿O quién está pendiente de que se haga esa investigación? ¿Quién va a hacer esas propuestas? La ley dice claramente, la ley 31/95 dice claramente que si no hay representantes legales de los trabajadores, si no hay delegados de prevención, que son los representantes especialistas en esta materia, pues el empresario tendrá que comunicar los daños que haya habido a la salud de los trabajadores, se los tendrá que comunicar a cada uno de los trabajadores. Pero el problema se plantea que quién sí va a informar o podrá hacerlo, pero luego quién va a colaborar realmente en que se haga la investigación de forma correcta, en que se analicen las causas, en que se adopten las medidas preventivas y o correctoras, si no hay un delegado de prevención. Nosotros, desde la UGT, venimos hace años reivindicando la figura del delegado territorial, del delegado sectorial, dado que tenemos un tejido productivo donde predominan las empresas pequeñas y las micropymes, pues es necesario articular figuras que puedan suplir la figura de los representantes legales de los trabajadores, y eso se podría conseguir a través del diálogo social
o de la negociación colectiva, creando la figura de los delegados territoriales o delegados sectoriales, que tendrían las mismas competencias y facultades que los delegados de prevención que marca la Ley 31/95. Perdona, que estoy un poquillo resfriada. Esto se puede hacer y de hecho se está haciendo. O sea, os traigo ejemplos. En Navarra se creó el delegado territorial, concretamente se llamó delegado de la Comunidad Foral de Navarra. En Asturias, por un acuerdo entre la Federación Asturiana de Empresarios, UGT, comisiones, como sindicatos mayoritarios, ya en el 2004 se creó también este tipo de figuras. Se han renovado recientemente en el Acuerdo para la Competitividad Económica y Sostenibilidad Social 2016-2019, ¿vale?, donde se ratifica la figura de los delegados territoriales. En Castilla y León no se llaman así, pero hay lo que se llama técnicos visitadores. Quiero decir, tenemos que buscar herramientas para que también esos trabajadores tengan el mismo nivel de protección que el resto de los trabajadores que sí que tienen representación sindical. Mirad, yo soy de UGT, está claro, me toca defender y defiendo totalmente, vamos, comprometida lo que tengo que defender, pero es que es una realidad. Las empresas donde hay representantes legales de los trabajadores, donde hay sindicatos, son empresas más seguras, son empresas donde las condiciones de trabajo son mejores y por tanto eso ayuda a que haya una menor siniestralidad. Además son empresas donde el delegado controla que se cumpla no solamente la Ley 31, sino todo lo que desarrolla, todos los reglamentos, toda la normativa que hay en prevención. Y las estadísticas están ahí. Nosotros llevamos tiempo haciendo estadísticas y vemos que la mayoría de los accidentes se producen en empresas donde no hay representación legal de los trabajadores. Por tanto, la figura de los delegados y delegadas de prevención del trabajo que hacen es fundamental también en este punto de analizar las causas e investigar los accidentes, porque todos tenemos la misma finalidad y es que no se vuelvan a repetir. Y teniendo en cuenta que la mayoría, por no decir todos, son evitables, pues yo creo que tenemos una labor importante y yo creo que tenemos que apelar a que haya esa coordinación con las administraciones públicas, a que haya coordinación con la empresa, que la empresa no nos vea como enemigos. Lo que queremos es proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. No sé si he contestado a todas, ¿me queda algo? No, simplemente deciros eso, que si tenéis luego alguna duda sobre estas figuras, yo creo que lo que nos tocaría sería sentarnos. Y yo sé que la patronal, ya sé cuándo se ha hecho, porque esta reivindicación, ¿verdad, Pedro? Esto viene de largo y no solamente UGT, también comisiones, y sé que la patronal no le hace mucha gracia a CEPIME hablar de estas figuras, pero yo creo que ayudaría mucho también a controlar la siniestralidad. Las cifras están ascendiendo, o sea, está aumentando la siniestralidad laboral y bueno, y es tarea de todos luchar contra ellas. Muchas gracias, Ana. Ahora, Pedro, es tu turno cuando quieras. Sí, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este espacio. El primer problema que se me planteaba a la hora de pensar en cómo intervenir es que posiblemente nos íbamos a mover todos en espacios comunes, ¿no? Íbamos a estar hablando, es decir, porque las preguntas son muy concretas, entonces tiene que ver con la práctica, por una parte con la práctica diaria y un poco también sobre modelo, ¿no? Es decir, se podría responder a las tres preguntas que se nos planteaban de manera muy escueta. ¿Cuál es el papel de la representación de los trabajadores? Está perfectamente delimitada en la ley, es decir, a todos los efectos, ¿no? Yo le intentaré aclarar alguna cosa de esta. ¿Cómo la llevamos a cabo? Como podemos. Es decir, realmente con el esfuerzo de muchas personas, de muchos delegados y delegadas, que a veces supone un coste también en tiempo, un coste personal en el ámbito de la propia empresa, y máxime cuando hablamos de ámbitos un poquito superiores al de la empresa, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no hay representación sindical? Pues la respuesta es difícil. Es decir, porque no tenemos la información. Pues carecemos de información y por tanto nuestra capacidad de intervención es mucho menor, más allá de estadísticas oficiales. Si nos vamos a las estadísticas oficiales, lo señalaba ahora Ana, pues estamos viendo que hay un repunte de la siniestralidad, que nosotros la achacamos a determinado tipo de factores, pero claro, que nos tendría que hacer pensar, tiene solidez nuestro modelo de prevención cuando este primer trimestre se incrementa un 19% los accidentes mortales,
cuando los accidentes de trabajo en el primer trimestre de este año se incrementan prácticamente un 10%, pues a lo mejor es que el sistema que está implantado en la ley, no lo traigo, digamos, simplemente por meter la estadística, sino pues lo quiero vincular un poco a la reflexión que se nos planteaba, porque el marco que está en la ley, yo creo que siendo suficientemente explícito en determinado tipo de materias, no lo entendemos exactamente igual a la hora de hacer y de trabajar en el marco de la empresa. ¿Qué quiero decir? Victoria nos planteaba claramente, yo creo que es un acierto además, hacerlo a partir del artículo 16, no del 16.3 específicamente, que es lo que se hace, que es cuando se produce el daño o la enfermedad, sino del 16. Si nos vamos al literal del artículo 16, estamos hablando del plan de prevención de riesgos laborales, de la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Es decir, se entiende, por tanto, que el legislador desde el principio lo que considera es la investigación de accidente como un elemento esencial de la planificación de la actividad preventiva. Y sin embargo, la práctica habitual en el ámbito de la empresa, debemos reconocer, yo creo que todos, y no nos viene mal hacer a veces autocrítica, se mueve o por una visión compensatoria de quién tiene que cubrir para establecer, digamos, quién tiene que cubrir con los daños, con la recuperación, o desde el ejercicio de la búsqueda de responsabilidades. Cualquiera que haya hecho o que tenga una mínima formación en materia de prevención, pues nos va a decir, y por eso yo creo que corríamos el riesgo de los espacios comunes, que el objetivo último de una investigación de accidentes no es simplemente determinar cuál es el comportamiento inseguro, muchas veces, ¿no? Esto del acto inseguro, o quién ha tenido la responsabilidad, sino extraer consecuencias para poderlo incorporar, precisamente, como señala el artículo 16, en la planificación de la prevención, para poderlo incorporar a los métodos de trabajo o a digamos, a una implantación efectiva en materia de prevención. ¿Y qué nos pasa en el ámbito de las microempresas? Es decir, son muchos millones de trabajadores o millones de trabajadores los que están en el ámbito de microempresas sin representación legal. Es decir, nosotros ahí, aparte de la exigencia de la reivindicación de tiempo, que señalaba Ana, ¿no? de la imposibilidad de entrar muchas veces en la empresa desde el ámbito sindical, desde el ámbito de las representaciones, no tener la capacidad de la representación colectiva es un hándicap importante a la hora de poder implantar medidas en materia de prevención, y por tanto siempre hemos trabajado en la idea de intentar conseguir los delegados sectoriales, delegados territoriales, en el marco, tanto en el marco de digamos, del diálogo social como de la negociación colectiva, porque creemos que es un elemento fundamental de prevención. Pero tampoco disponemos de información sectorial. Disponemos exclusivamente de aquello que se registra como, digamos, en los sistemas de información. Pero aquí es uno de los graves problemas desde nuestro punto de vista. Quien dispone de la información, por lo menos de la investigación que realizan ellos, que es la Inspección de Trabajo, y de ahí la importancia de este tipo es decir, no de jornadas, sino de programas, ¿no?, a desarrollar, lo que tendríamos que saber es qué conclusiones salen de la investigación, que sí que tiene obligación cuando son graves o cuando son mortales por parte de la Inspección de Trabajo y de las propias empresas. Es decir, nosotros lo que solicitamos es mejorar la información sobre los trabajos de la propia inspección para saber exactamente de qué estamos hablando, cómo se producen esos accidentes y para poder después incorporar en los procesos de negociación colectiva las medidas correctoras o las medidas organizativas que impidan que se repitan. Pero necesitamos también tener información de cómo realiza la actividad los servicios de prevención ajenos, que son al final el principal modelo de intervención en materia de prevención en nuestro país. Nosotros desconocemos, es decir, las memorias que registra teóricamente la Dirección General de Empleo, es decir, no son conocidas. Nosotros no sabemos y no podemos intervenir en cómo se realiza una investigación de accidentes, como tampoco podemos intervenir
en cómo se estructura la planificación en el marco de una empresa, en cómo se hace la implantación efectiva de las medidas preventivas. Hay un gran desconocimiento sobre esos elementos. Y luego, por último, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros a los delegados, digamos, tanto en nuestro sistema de información interna, en nuestra capacitación, formación que nosotros damos a delegados de prevención, a delegados de personal en general, nosotros establecemos una serie de criterios a la hora de intentar extraer, digamos, conclusiones que puedan alimentar el sistema de prevención a partir de los accidentes, ¿no? Es decir, y establecemos primero la necesidad de que los propios delegados hagan un seguimiento propio del accidente. Es decir, está bien recibir la información de quien va a hacer la investigación, pero tenemos que contrastar o poder contrastar determinado tipo de información. A partir de ese seguimiento, es decir, nosotros debemos conseguir, digamos, un conocimiento de primera mano del propio accidente. Sabemos que tenemos o que el empresario ahí tiene obligaciones a la hora de informarnos y que tenemos capacidades a la hora de personarnos donde se realizan los accidentes, donde se hayan producido los accidentes. Y no hablamos exclusivamente de accidentes graves, es decir, la obligación del empresario de notificar y de informar sobre los accidentes tendría que serlo y tendría que aplicarse a cualquier tipo de accidentes que se produzca en la empresa. No voy a hacer yo ahora una extensión de la importancia de conocer los incidentes para intentar evitar accidentes, porque yo creo que es de sobra conocido. Debemos intentar participar de la investigación y analizar los extremos que puedan haber en la investigación del accidente. Y debiéramos intentar acceder, o debemos intentar acceder a la información tanto de la empresa como si intervienen la autoridad laboral o la inspección de trabajo. También mantener un registro de los accidentes que se producen. Hay que ver con qué frecuencia se puede producir un determinado tipo de accidentes, aunque no ocasione daños, es decir, esto de los incidentes, porque eso va a indicar que en algún momento se puede producir el daño. Y después sí, evidentemente hay que hacer un seguimiento y los delegados pues van a facilitar el asesoramiento al accidentado, a la persona que se haya accidentado en todas las posibilidades desde el punto de vista legal y lógicamente también a la hora de facilitar digamos la transmisión de la propia información de esa persona sobre cómo ha ocurrido el propio accidente. En conjunto, nuestra participación fundamentalmente es de sacar toda la información disponible, evidentemente para dar la cobertura legal que podamos al accidentado, pero también para contribuir a la mejora de las condiciones, a la mejora del plan de prevención, que yo creo que es donde se enmarca digamos, el artículo 16.3 que nos planteaba Victoria como elemento central de este apartado, vamos, de esta primera pregunta. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias a los tres por escucharos tanto al tiempo. Solamente por hacer un pequeño resumen, me gustaría destacar de las intervenciones que se ha mencionado la cultura preventiva como elemento básico para que también los empresarios, sobre todo de las micropymes, sean conscientes de los elementos que tienen para su ayuda, que son los servicios de prevención ajeno y las herramientas que facilita la Administración para intentar cumplir esta obligación preventiva de la mejor manera posible. Y también me gustaría destacar esta figura del delegado de prevención que la ley le faculta con unas competencias tan importantes en el tema de investigación de accidentes y en prevención en general. Y esta demanda que hacen las organizaciones sindicales del delegado territorial, que en su opinión pues, podría cubrir este espacio que siempre nos encontramos bastante desatendido, que es el del trabajador de la micropyme. La segunda pregunta que habíamos planteado ya sería común para los tres participantes, es que cuál es el elemento, cuál es esa llave, esa clave que ellos consideran que no debería faltar nunca en el proceso de investigación interna que se hace de los accidentes que suceden en las empresas, para que realmente
esta información y estas consecuencias fueran realmente efectivas para la prevención. Cuando quieras, José. Bueno, pues tu pregunta, ¿cuál sería el elemento clave? Yo creo que son dos, más que un elemento clave, que sería la actitud y la actitud. Actitud con C y aptitud con P. Es decir, el querer hacerlo en condiciones con un fin y tener claro cuáles son los objetivos, y el tener ese conocimiento y esa capacitación para poder hacer ese análisis de qué es lo que ha sucedido y cuál es el objetivo y cuál es la finalidad. Vamos, por ejemplo, un tropiezo de un trabajador en un momento dado, pues porque las condiciones no son adecuadas, pero evidentemente son fáciles de corregir, pero como son fáciles de corregir, bueno, ya lo haré para más tarde. El no sistematizar ese procedimiento lo que puede llevar es al final a no ser operativo. Hay que entender de que las cosas han de tener ese procedimiento de análisis. El instituto tiene una metodología que en mi juicio es bastante útil desde el punto de vista de una persona que no tenga conocimientos o sea entendida en la materia de prevención de riesgos, porque hace un desarrollo perfecto de qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, qué ha intervenido. Entonces, es una manera de clarificar la manera de hacer ese análisis, pero sobre todo es importante, como comentaba también anteriormente, es el conocer también esos métodos, el poder acudir a ellos. Hay que tener muy claro que lo que no se puede es cuando hay un accidente, si ya es un fracaso en sí, evidentemente, de todo el sistema que se tiene instaurado o implantado en la prevención de riesgos laborales, el que vuelva otra vez a suceder por segunda vez, ¿no? Eso ya es catastrófico. El no haber adoptado la medida oportuna o el no haber analizado la situación en sí misma y saber realmente cuál fue el origen y no haber concluido de forma simplista pues que la conclusión del por qué aconteció ese lamentable accidente pues se debió a algo tan superficial y que evidentemente no se entró realmente a atajar el verdadero problema o el verdadero origen, ¿no? Cada empresa y cada accidente es absolutamente un mundo y tampoco creo que tenemos aquí de simplificar y resumir de forma sencilla qué es lo que puede pasar o qué es lo que hay detrás de un accidente. También es importante entender que no suele ser una sola causa lo que genera o deriva de un accidente, normalmente suele ser una concurrencia de causas. Pero bueno, hay que también entender cuál es la prioridad de la intervención de esas causas y posiblemente si se hubiesen atajado 2 o 3 de ellas, las otras 4, 5 o 6 no hubieran derivado en ese lamentable hecho, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es el tener conocimiento de qué es lo que está pasando y el querer hacer ese estudio para, evidentemente, sacar unas conclusiones que sobre todo sean eficaces y que vuelva esa metodología de estudio y de análisis a reforzar ese plan de prevención que se ha implantado. Porque lo que no hay que olvidar es que el plan de prevención es un instrumento vivo que tienen las empresas y que constantemente ha de ser cuestionado, sobre todo porque nos estamos jugando mucho. En primer lugar, la salud de los trabajadores y en segundo lugar, la marcha de la empresa. Muchas gracias, José Ignacio. Cuando quieras, Ana. Sí. Bueno, esta sí que va a ser breve. Pero bueno, elemento clave. Bueno, yo creo que podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar que un elemento clave para poder realmente hacer un análisis exhaustivo de las causas y no quedarnos en las causas más básicas y hacer un juicio de valor, como decía José Ignacio al comienzo de su otra intervención. Yo creo que la base, la toma de datos es uno de los elementos claves para poder luego realmente analizar las causas y poderlas llevar luego a la planificación preventiva. Si queremos realmente que el suceso no vuelva a ocurrir y que evitar que se repita. Yo creo que la toma de datos es un elemento fundamental. Por eso insistimos muchas veces en que el delegado de la prevención, y estoy de acuerdo con Pedro, tiene que hacer esa investigación paralela, tiene que tomar sus datos y aparte no es que no se fíe de la empresa, no es que nos fiemos del informe que vaya a hacer la empresa, pero obviamente hay que cotejar, hay que personarse, hay que ver qué ha pasado y entre todos, cuantos más, esto de que 4, puede sonar muy coloquial pero 4 ojos ven más que 2, ¿no? Pues eso, es un poco el sentido de poder abordar este tema. Pero vamos, lo que yo os decía, la toma de datos yo creo que es uno de los elementos claves en el análisis de las causas. Luego el papel que juega la inspección de trabajo, los delegados también pueden acudir, si va a la inspección, pueden acudir al accidente
con la inspección, puede haber un intercambio, o sería saludable que hubiese ese intercambio de información con los representantes legales de los trabajadores, igual que lo hay con la empresa, porque al final todos queremos aportar nuestro granito de arena en analizar el por qué ha ocurrido ese accidente. Yo, más allá de, también podríamos hablar de la metodología, ¿no? ¿Qué metodología vamos a adoptar a la hora de, porque tú lo has dicho, ¿no, José Ignacio? No es una sola causa por lo que ocurre un accidente, hay multitud de factores que influyen en ese accidente. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de qué metodología es la más adecuada para poder realmente analizar todas las causas, en fin, hay muchos elementos fundamentales, pero yo creo que también, y volviendo a la intervención primera, los cauces de comunicación entre empresa y trabajadores, yo creo que es fundamental, que haya coordinación, que haya colaboración, empresa, trabajadores, administraciones, a la hora de cómo se investiga, yo creo que va a ayudar mucho. Yo también lo decía, muchas veces no se informa de que ha habido ese accidente, no se informa a los delegados, y cuando se les convoca a una reunión es ya con el informe hecho, que lo ha hecho el Servicio de Prevención Ajena y lo lleva a, bueno, en el mejor de los casos, a que lo tenga, se lo entrega a los representantes legales de los trabajadores. Yo creo que eso es desvirtuar un poco la intención de lo que tiene, la finalidad que tiene que buscarse con la investigación del accidente. Simplemente añadir eso. Muchas gracias, Ana. Pedro, cuando quieras, tú no. Sí, ¿cuáles son? Bueno, el elemento clave, la información evidentemente es absolutamente necesaria. Lo que pasa es que solemos tender, pero la experiencia nos lleva a que en la mayoría de las ocasiones nos vamos a identificar causas materiales. Es decir, quién estaba dónde y qué ha pasado en el último momento, por más que hayamos aprendido el árbol de fallos o fallos errores, el árbol de causas, y solemos tender a hacer un análisis de los accidentes, o se suele tender a hacer análisis de los accidentes que se queda muy en lo material. ¿Qué es para nosotros lo fundamental a la hora de intervenir? Le voy a dar dos elementos claves. Uno, sin ninguna duda, es la organización del trabajo. Entonces, nosotros creemos que hay que incorporar en todos los procesos de investigación también las condiciones en las que está organizado el trabajo, porque generalmente detrás de los hechos acaecidos o de cómo se están realizando las tareas tiene que ver con ese proceso de organización. A lo mejor hay muchas causas escondidas que a veces, pues, al no formar parte de esas condiciones materiales, pues pasan desapercibidas. Si el objetivo es encontrar las causas primarias, pues tendremos que ir a ver realmente qué hay detrás de cómo se realizan las tareas, de cómo realmente se hace de manera efectiva el trabajo. Porque estamos absolutamente convencidos, ningún trabajador que vaya con la idea de hoy voy a accidentarme, no hay una voluntad de autolesión por parte de nadie, igual que tampoco creemos que haya ninguna voluntad por parte de un empresario de que nadie se lesione en el ámbito de su empresa. Por tanto, hay elementos que pueden ser materiales, pero que en buena parte pueden ser también de carácter organizativo. El objetivo al final de todo el proceso, es decir, realmente es desde el proceso de lo que se produce en la empresa, ¿no? Pues es eso, es el conseguir competitividad, mayor beneficio, y esto está, lógicamente, que todas las decisiones que se adoptan en el marco de la empresa pues están condicionadas por esa consecución de objetivos y a veces se olvidan otros elementos, ¿no? Para nosotros, ¿qué está pasando en la actualidad? Pues creemos que precisamente en el repunte de accidentes, de los declarados, de los que se registran, pues hay en el fondo una parte de intensificación del trabajo, de incremento de ritmos, de necesidades, a la hora de definir tareas, de los tiempos, de las demandas exigidas, de condicionantes muchas veces externos, incluso a la propia empresa, que tienen que ver con la situación de desempleo. Es decir, hay toda una serie de elementos que creemos que están en el marco de lo organizativo, que influyen o que tienen una gran trascendencia a la hora de cómo se producen los accidentes. Por tanto, pieza clave para nosotros es la organización del trabajo y también contrastar la capacitación de los propios trabajadores, la formación, información o demás. Entre otras causas,
porque nosotros ahora mismo, digamos, una pieza fundamental, porque nuestro modelo productivo en este momento, pues del orden del 35% de los contratos de trabajo que se realizan tienen una vigencia menor de un mes. Es difícil formar y dar capacitación a los trabajadores en ese plazo, pero es que 1 de cada 4 contratos de trabajo que se realiza tiene una duración inferior a 1 semana. Es decir, los elementos de formación y de información tendrían que tener un papel que hoy, con el modelo que tenemos de relaciones laborales, es ciertamente difícil para todos. Y luego hay un elemento también, otro elemento clave, es el papel del propio delegado de prevención. Es decir, de qué hacemos y cómo nosotros intervenimos. Porque el ejercicio de los derechos reconocidos a la representación legal de los trabajadores es una pieza fundamental a la hora de participar en el ámbito de la prevención. Y ahí yo quisiera recordar un artículo, el 36, de la propia ley de prevención, que establece las competencias y las facultades de los delegados, en el que el 36.1a habla de colaborar en la mejora de la acción preventiva. Por tanto, el acceder a esa información con la sistemática que yo antes planteaba es una pieza fundamental para ejercer esa función que tiene reconocida por la ley. Y además hay obligación en ese mismo artículo, en el 36.2c, de recibir la información. Tienen el derecho a ser informados de los daños a la salud que se producen. Por tanto, existiendo la obligación del empresario y, digamos, la obligación también, desde mi punto de vista, de colaboración por parte de los delegados, es una pieza fundamental, un elemento clave en ese proceso de intervención en la investigación interna en las empresas. De nuevo, muchas gracias a los tres, que os ceñís perfectamente a los tiempos. Y bueno, aunque siempre que se sintetiza se puede cometer alguna imprecisión, sí que no me resisto a destacar 3 cositas que han salido en la mesa que me parecen importantísimas. Habéis hablado de la no improvisación, la sistematización de los métodos, la no improvisación, una toma de datos correcta, la colaboración, participación, y que no nos olvidemos en estas investigaciones de vigilar la organización del trabajo y la capacitación y formación de los trabajadores. Por último, aunque Pedro ya ha avanzado mucho de la última pregunta, yo les había planteado por una parte que nos hicieran un breve análisis de lo que ellos consideran que en el momento actual son las principales causas de los accidentes de trabajo. Es una pregunta muy amplia, pero cada uno de ellos enfocará en aquellas líneas que considere fundamentales, y además que hagan un poquito de brujos futuristas y que nos participen de qué manera creen que va a evolucionar esta situación de las causas de la siniestralidad laboral. Cuando quieras, José Ignacio. Bueno, pues es así. La tercera pregunta que nos proponías era de cuáles son las principales causas de los accidentes de trabajo, y bueno, yo creo que hay personas mucho más autorizadas en este instituto para poder pronunciarse a ese respecto, porque manejan los datos estadísticos pues como nadie, ¿no? Son referencias no solamente nacionales sino europeos y también de índole mundial este instituto. Y haciendo precisamente análisis de la cantidad de trabajos que tenéis al respecto, todas yo creo que convergen en una misma motivación, que es evidentemente una parte importante es el factor humano. El factor humano viene de esa confianza del que ejecuta como el que manda que se ejecute. Se confía en que las condiciones son de una determinada manera y se confía en que no va a haber ningún fallo, y puede haber un problema en el mantenimiento de un aparato, puede haber una mala organización o un convencimiento de que las cosas se están haciendo de una determinada manera y luego realmente no se está comprobando cómo se está haciendo. De ahí la importancia de un adecuado plan de prevención en el cual se protocolicen procedimientos, por ejemplo, dando muy poco margen de error a las cosas como se deben de hacer para tener ese riesgo controlado o incluso eliminado, ¿no? El dar por hecho que las cosas están bien y el confiar precisamente en este caso, como yo decía, el que las cosas, esos entornos, esas condiciones no son dañinas, o ese riesgo que se tiene presente, pues en ese sentido, en ese momento, no es realmente o no representa realmente un peligro. Cuando estaba preparando la intervención me acordé de una anécdota, y perfectamente me refiero a ello, de un familiar en el cual, cuando me comentaba que se había subido a una silla en su casa, un accidente doméstico, ¿no? Pero no dejaba de haber tomado una decisión en el cual utilizar un
taburete que no es más que para sentarse, pero utilizó para subirse, y ese taburete se rompió en 1000 cachos. No solamente en esa casa se rompieron 1000 cachos del taburete, sino la pierna se partió por 3 partes. Fue un accidente doméstico, muy absurdo, muy tonto, pero evidentemente la pregunta de qué es lo que ha pasado es que la silla se ha roto. Y hombre, pues yo creo que ya por deformación técnica y profesional, el problema real es que adoptaste una mala decisión a la hora de utilizar un instrumento para poder utilizar o poder acudir a un sistema elevado, a una estantería, poder coger algo, tomaste una mala decisión. Pero la conclusión en aquel momento fue que la silla se ha roto, y como se ha roto la silla, pues ha pasado este percance. Es quedarnos en la superficialidad del análisis de lo que está pasando, lo que nos puede generar más problemas a la larga, el no ser ambiciosos en esa investigación de accidentes. Y en tanto en cuanto, ¿qué es lo que puede estar pasando al futuro? Pues hombre, en el futuro, dado que parece que estamos tendiendo más a la mecanización de instrumentos, tenemos aparatos que controlan aparatos, y la intervención de las personas van a ser menos protagonistas en los procesos, en este caso el tema de producción o de prestación de servicios, parece que la tendencia en cuanto a perjuicios sobre la salud de las personas tendrían que ir en declive, pero bueno, eso no deja de ser un vaticinio en plan, dado que se están llevando a cabo esas nuevas tecnologías. Estábamos hablando, por ejemplo, con el tema de los vehículos, cuando estábamos hablando de los accidentes de tráfico, y que en un futuro parece ser que no vamos a tener que conducir vehículos, los vehículos nos van a llevar por las carreteras sin tener que contar con el tema de la fatiga o la distracción. Pues eso reducirá la siniestralidad en las vías laborales, en las vías viales. Pues entenderá que sí, pero bueno, habrá que ver qué es lo que está pasando, y si realmente el factor humano es el determinante o el decisivo, pues yo creo que dado que se van a ir sustituyendo por máquinas las labores principales o las labores más arriesgadas, pues debieran de bajar esa tendencia de siniestralidad. Sí, gracias. Bueno, si nos atenemos a los datos que tenemos de las estadísticas de siniestralidad laboral, si nos vamos al año 2016, o ya el avance que tenemos a marzo del 2017, que ya se ha apuntado por esta parte que había habido un repunte de los accidentes mortales, un repunte de un 19%, que se dice pronto, y vemos las causas que se ven reflejadas en esa estadística, nos damos cuenta que la principal causa de fallecimiento en jornada laboral siguen siendo los infartos y derrames cerebrales. Lo eran en el 2016 y lo siguen siendo en el 2017. Y la principal causa de accidente de trabajo, de siniestralidad laboral, son los sobreesfuerzos, los trastornos musculoesqueléticos, todo lo que tiene que ver con los trastornos musculoesqueléticos. Está claro que todo eso tiene una relación directa con la forma de organizar el trabajo, con la forma de organizar los tiempos, las jornadas. Nos hablaba Victoria de que hiciéramos una previsión a futuro, ¿no? Ya se está hablando de la cuarta revolución industrial, que ya no sé si vamos por la cuarta o por la quinta, porque hemos tenido algunas jornadas en las que hemos hablado de la cuarta, pero esto va a un paso muy rápido. Entonces no sé si la cuarta o la quinta, pero se habla de que vamos a tener que convivir con robots, que vamos a tener que trabajar con inteligencia artificial, pero ya estamos viendo cómo los riesgos psicosociales, estos que hablamos nuevos, pero que son viejos, que llevamos años hablando de los riesgos emergentes, de los riesgos psicosociales, se van a generalizar, y ya lo estamos viendo con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con las TIC. Hace poco en Francia se ha regulado el derecho a la desconexión. Estamos llegando a un punto donde no hay una frontera entre lo que es la vida familiar personal y la vida laboral. Estamos viendo cómo los riesgos psicosociales, pues todo lo relacionado con el estrés, con ese tipo de patologías, está habiendo un repunte. Y eso se va reflejado en los trastornos musculoesqueléticos y en los derrames cerebrales, en las patologías no traumáticas. Va a ir por ahí, o sea, vamos a tener que reinventarnos, vamos a tener que reinventar la forma de evaluar los riesgos psicosociales, porque va a cambiar la forma en que nos comunicamos, la forma en que vamos a trabajar, el escenario, el lugar de trabajo. Ya se habla del teletrabajo, el trabajo nómada. Yo creo que todo va a ir en esa línea, y desde luego tenemos que
que ver cómo lo vamos a afrontar, porque los riesgos psicosociales se tienen que evaluar. Eso viene en la ley 31/95, es un riesgo más a evaluar por parte de las empresas. Pero la realidad es otra. La realidad es que cuando se hace una evaluación de riesgos, y la experiencia que tengo yo, mi humilde experiencia en un sector como puede ser construcción, metal y afines, era que cuando hacían la evaluación de riesgos psicosociales era porque la propia inspección se había denunciado y la propia inspección les instaba a realizar la evaluación de riesgos psicosociales. Yo creo que tenemos que atajar este tema, tenemos que crear esa cultura preventiva en relación también a los riesgos psicosociales y afrontar esas nuevas tecnologías y, por supuesto, empezar a hablar del derecho a la desconexión. Bueno, ya plantea el Gobierno, ha empezado a plantear que igual tendría que regularlo de alguna manera, desde luego que sí, porque, como os decía, se difuminan las fronteras entre lo personal y lo laboral y eso al final genera tecnoadicciones, genera tecnoestrés, que se empieza a llamar, y eso al final también genera accidentes de trabajo. Entonces, no podemos tener una bola mágica de lo que va a pasar, porque esto va a un ritmo muy rápido, pero desde luego es preocupante. Y ya os digo, lo que es preocupante es el aumento de la siniestralidad laboral. O sea, tenemos un antes y un después. Tenemos una aprobación de una reforma laboral del 2012 y a partir de ahí se rompe la tendencia que había descendente de la siniestralidad laboral y empieza a aumentar. Y todo eso tiene que ver con la precariedad de las condiciones de trabajo, con la temporalidad que decía Pedro. Obviamente, ¿cómo vas a formar a un trabajador que tiene un contrato de un día, de dos? Tendrían que formarle, pero es que no da tiempo. Entonces, todo eso al final influye en que la siniestralidad sea mucho más alta. Yo he dejado ahí esas ideas de los robots, de la inteligencia artificial, de las tecnologías de la comunicación, pero yo creo que tenemos que insistir en que está bien evaluar los riesgos que se evalúan siempre, pero los psicosociales también es obligación de la empresa y hay que afrontarlos porque van a ser una fuente de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales que, aunque no están reconocidas en el cuadro, habrá también que empezar a valorar la inclusión de esas nuevas enfermedades en ese cuadro del 2006. Gracias, Ana. Pedro. Sí, bueno, pues en esto pues era eso de los espacios comunes, ¿no? Es decir, para nosotros, es decir, hacia dónde que si vemos las cifras, es decir, está claro, los trastornos musculoesqueléticos de los registrados son la pieza fundamental. Por tanto, yo creo que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo hacía mención a ello y es uno de los objetivos importantes de la propia estrategia porque identificaba claramente si en torno al 40% de los accidentes de trabajo que se registran tienen que ver con trastornos musculoesqueléticos, las forzadas, si más del 70% también de las enfermedades profesionales que se registran tienen que ver con exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, el grupo 2, de agentes físicos y la mayoría por posturas. Si además en alguno de los informes que hay sobre la propia incapacidad temporal, sobre la IT, incluso sobre la IT común, resulta que el 57% de los días, según informe de ADECO, la incidencia de los días de IT en grupos de diagnosticados como trastornos musculoesqueléticos, traumáticos, psiquiátricos, alcanza el 57% de los días de incapacidad. Tenemos claramente identificados cuáles son las áreas en las que realmente se está produciendo el mayor volumen digamos, de accidentes y de daños a la salud. Y aquí aprovecho, porque yo no puedo dejar de hablar de mi libro, que evidentemente el que la IT común tenga un comportamiento tan similar al que tienen los accidentes registrados, quiere decir que posiblemente estamos tratando en la IT común cosas que tendrían que estar en la parte de accidentes de trabajo. Y por tanto, al no estar en accidentes de trabajo ni estar reconocidos como daños a la salud derivados del trabajo, no nos permite hacer lo que planteamos desde el principio. Si tiene sentido la investigación de accidentes, no es para buscar culpables, es para incorporar en la planificación preventiva. Si una parte sustancial de los daños a la salud se atenden en un sistema que no está vinculado al sistema de prevención, evidentemente estamos perdiendo una información sustancial a la hora de conseguir mejorar las condiciones de trabajo. Es decir, porque es
vamos, paradójico, es decir, es bastante significativo que los tres datos tengan la misma evolución y que también las enfermedades más comunes, digamos, en el ámbito de la IT común, precisamente sean las mismas que las que sí se declaran. ¿Dónde están los problemas? Posiblemente ya lo decía Victoria, ya lo había planteado antes, ¿no? Es decir, hay cambios en el modelo de gestión de la mano de obra que están produciendo, desde nuestro punto de vista, una intensificación del trabajo muy importante, como señalaba antes, ritmos, tareas, trabajos a demanda, es decir, hay todo un compendio digamos, de mayor demanda sobre el factor trabajo, que eso, en nuestra opinión, contribuye tanto en el ámbito psicosocial como en el ámbito de los trastornos musculoesqueléticos. Pero yo señalaría dos cosas a futuro que me parecen importantes, dos. Por una parte, lo que son todos los modelos, yo voy a llamar pseudolaborales, no porque, pero que cada vez tenemos más colectivos, más actividades que están fuera del marco de aplicación de la ley. Cada vez hay más actividad de carácter, desde nuestro punto de vista, eminentemente laboral, que mantiene una relación de carácter mercantil, porque esta figura del autoempleo como el gran invento generalizado para todos los trabajadores, entonces lo que está escondiendo en el fondo es un sistema de superar las relaciones laborales ancladas en el marco, digamos, de la prevención del derecho al trabajo. Entonces esto posiblemente alguien me lo haya escuchado antes, pero yo creo que estamos asistiendo a un retroceso del derecho del trabajo como regulador del intercambio en las actividades de ámbito realmente laboral. Es decir, los falsos autónomos, pero no solo los falsos autónomos. Es decir, hay cada vez más colectivos que están siendo, digamos, expulsados de ese trabajo formal, digamos, sujetado bajo el paraguas del derecho del trabajo. Y luego toda una serie de procesos de informalización, y algunos de ellos tienen que ver con lo que decía Ana, de la digitalización, del no saber dónde termina el trabajo, de lo que te llevas a tu casa, de lo que supone para la familia, entonces, todo esto, nuevos inventos, no ya del tecnoestrés, que también, sino todas las formas de trabajo que hacen que la persona en su puesto de trabajo tiene una ocupación prácticamente 24 horas al día, tiene que tener un grado de disponibilidad importante. Y aquí hay algunas figuras que yo quisiera alertar de alguna manera porque están pasando en otros ámbitos. Hace poquito en unas jornadas con profesores de sociología habían estado realizando investigaciones sobre condiciones de trabajadores españoles que iban al puerto, creo que era Amberes, no sé si era Amberes o en Rotterdam, pero vamos. Los contratos tiempo, digamos, de jornada cero cada vez son más habituales. Gente que termina trasladándose simplemente por la expectativa de conseguir un puesto de trabajo que no está articulado sobre una relación fija de una determinada jornada, sino simplemente están a disposición de la empresa, asumen los costes de mantenimiento y, evidentemente, tiempo que no trabajan, tiempo que no cobran. Esto que se ponía de moda en el mundo anglosajón, es decir, que en Inglaterra ya ha tenido, Gran Bretaña ha tenido su importancia, se está también transfiriendo, entonces está teniendo un mayor recorrido. Al final, todas las figuras que nos sacan, digamos, de la articulación real del derecho del trabajo como el derecho, no sé los juristas que haya, si es derecho sustantivo o qué, es decir, pero desde luego como fijación de condiciones en una relación, es decir, que en mi opinión es el origen del derecho del trabajo, ¿no? En una relación que es desigual por sí misma, es decir, en el que no todo el mundo tiene la misma fuerza cuando se relaciona en el ámbito del mercado de trabajo, tenemos un grave problema porque a lo mejor conseguimos que desciendan la siniestralidad registrada, pero los daños a la salud estarán en otro ámbito y tienen un coste social importantísimo, aunque no los reconozcamos como daños derivados del trabajo. Por tanto, los grandes retos son esos: identificar colectivos, buscar regulaciones
porque, insisto, los daños a la salud van a seguir insistiendo aunque los escondamos debajo de la mesa. Es decir, esto como los niños, ¿no?, que dicen, a que no me encuentras. Porque si yo no te veo, tú no me ves. Pues no, no es verdad. Es decir, aunque no los estemos contando, aunque no queramos verlos, esos daños a la salud también están, y eso sería, digo, en mi opinión, una de las piezas fundamentales del trabajo a futuro. Muchas gracias, queridos ponentes. La verdad es que esta vez ya no me atrevo a resumir. Ha sido un volumen de información en 5 minutos de cada uno. Se han tocado tantas cosas, pero me alegro mucho porque nos ha alertado, nos ha dado motivo de reflexión a muchas cosas. A la mecanización, la tecnología, los robots, la inteligencia artificial, derecho a la desconexión, cambios en las relaciones laborales, el modelo de gestión. Vamos, que los prevencionistas no nos vamos a quedar sin trabajo, porque tenemos mucho que hacer para muchos años. Como han sido tan respetuosos con el tiempo, pues si ahora quieren pueden formular alguna pregunta, 2 o 3 preguntas máximo, para que luego pasemos al café. Por aquí hay una pregunta. ¿Puedes acercarle el micrófono? Gracias. Bueno, más que una pregunta, es una cuestión que quería poner encima de la mesa en relación con lo que han dicho los ponentes. Aquí se ha hablado de la necesidad de hacer la investigación, la obligación legal, aunque también se ha hablado de cultura preventiva, y si la cultura preventiva fuera la adecuada no sería una obligación, sería una necesidad, porque realmente para poder aprender como organización tienes que tener un buen sistema de aprendizaje, y la investigación de accidentes es una forma de aprender y mejorar continuamente. Sí se ha hablado de la necesidad de investigar las causas básicas, y que en muchas ocasiones no se hace, ¿no? Lo que ha comentado Pedro, de qué hay detrás de un comportamiento inseguro. Un trabajador no va a accidentarse voluntariamente, ¿no? Pero también me parece que en el análisis nos hemos quedado también en algunas causas inmediatas y no básicas. Entonces simplemente me gustaría hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre la causa raíz. Cuando sí se hacen investigaciones de accidentes, no cuando no se hacen, que entonces las causas eran otras, cuando sí se hacen, en muchas ocasiones las investigaciones de accidentes, y dentro de esa autocrítica que decía Pedro, igual no tienen la calidad adecuada, y puede ser un problema de aptitud, como tú decías. No conocemos la metodología, no tenemos un buen sistema de aprendizaje, nos quedamos en las causas básicas. Pero luego hay otra cosa que se nos da a nosotros, a los prevencionistas, un problema que se nos plantea a las empresas en el día a día, que es que tú haces una investigación de accidentes para intentar buscar causas y no culpables, pero luego esta investigación de accidentes acaba en la mesa de la inspección de trabajo, en donde se buscan responsables. Y eso afecta a la calidad de las investigaciones de accidentes de trabajo. Porque, y lo siento Rafael, pero por lo menos si la gente que hay aquí son miembros de servicios de prevención de empresas, sabrán que en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que nosotros hemos tomado medidas, y en algunas ocasiones esas medidas que hemos tomado se han venido en contra nuestra, justamente porque ha acabado en un proceso. Y en empresas con cultura preventiva adecuada, no con empresas que simplemente están intentando meter las cosas debajo de los tapetes. Y yo creo que eso es un problema que no se ha puesto encima de la mesa, y que desde luego en mi experiencia práctica es un problema real que nos estamos encontrando en las empresas, y que hace que se pierda información, que estoy absolutamente de acuerdo con la mesa, que es necesaria para aprender, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Pues si no hay más preguntas. No, contestando a esta pregunta de inspección de trabajo, efectivamente se produce eso. Pero ¿por qué se produce eso? Si la empresa o el servicio de prevención hace una buena investigación, no se de siempre, deberían figurar ahí todas las medidas preventivas que no se habían adoptado. Por lo tanto, eso es un pliego de cargos. Es un pliego de cargos. Por supuesto que el inspector puede, si tiene una buena investigación, simplemente mirar las medidas preventivas y decir, pues si todo esto no se hizo bien y eso fue la causa del accidente, más profunda o menos profunda, pues todo esto es lo que se ha incumplido. No hacerlo así supondría no haber hecho bien la investigación, y por lo tanto también sería sancionable por el artículo 16.3. Usted ha hecho una investigación pero no ha encontrado las causas, por lo tanto no ha cumplido con el artículo 16.3. O sea, en realidad, una vez que está producido el daño, o sea, el accidente, no hay una escapatoria buena para la empresa. Hay que hacerlo todo antes. Después tendremos que elegir qué mal elegimos. El de hacerlo bien y decirle al inspector, ahorrarle el trabajo, vamos a decirle, ¿no? Decirme, usted, está perfecta la investigación y hemos hecho todo esto mal. Bueno, pues muy bien, es honesto.
Y la otra sería hacerlo mal o encubrir causas o directamente no hacerlo y dejar que lo haga el inspector de trabajo. Para mí el 16.3 que estás comentando contiene un potencial para desarrollar la vigilancia de la salud tremenda, porque lo que quiere decir, en mi opinión, el 16.3 es que los indicios de que las medidas preventivas no eficaces es que aparecen en la vigilancia de salud colectiva una serie de daños. Si no se hace vigilancia de salud colectiva, no se tiene la fuente necesaria para poder realimentar de alguna forma varias cosas. Es muy difícil hacer vigilancia de salud colectiva bien, completa y desarrollada, porque efectivamente dependerá de alguna forma del número de exámenes de salud individuales, y si contra los exámenes de salud individuales hay muchas reticencias, tanto de coste como de posibles ataques a la intimidad, no sale esa fuente. Esa fuente es tan importante, en mi opinión, que incluso aunque los exámenes de salud fueran anónimos, deberían de ser exigibles, siempre que efectivamente se hicieran actividades de riesgo. Quiero decir, que aunque yo no sepa identificar quién es la persona, como médico, sí me gustaría de alguna forma conocer cuáles son los daños que yo he descubierto en las investigaciones, los análisis de la vigilancia de salud, que no son accidentes, que no son bajas todavía. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Pues me gustaría que el 16.3, sobre todo cuando, no sé si lo entendéis así, que cuando aparecen indicios en que las medidas de prevención son insuficientes, se descubren cuando la vigilancia de salud colectiva es adecuada, buena, suficiente y dice cosas. Si dice cosas, maravilloso. Tan es así que el método FIND no está establecido, digamos, cuando yo valoro la probabilidad o la consecuencia de los daños teóricamente de un riesgo, pues tengo una intuición de cuáles son los dañinos o no los dañinos. Y las empresas deberíamos reconocer el porcentaje de daños eficaces que hay, incluyendo no solamente las bajas, sino también los daños que aparezcan en la vigilancia de salud colectiva. Bueno, en suma, que el 16.3 para mí, antes de la investigación o complementando a la investigación o previa a la investigación, está el análisis de cuándo la medida de prevención es insuficiente, y me parece que la vigilancia de la salud colectiva es la mejor medida. Pues muchas gracias. Si alguno queréis hacer algún comentario en la mesa. Sí, yo sí quiero hacer algún comentario. Vamos a ver. Es decir, hacer una buena investigación o tener buena información puede generar un problema, porque la inspección de trabajo, es decir, si estamos hablando de un accidente grave, la inspección de trabajo debe hacer la investigación. Es decir, no sé si es mejor hacerla desde la empresa o que la haga la inspección de trabajo. Es decir, el resultado, en teoría, de una buena investigación tendría que ser el mismo. Es decir, lo que hay que detectar son las causas. Es decir, ¿dónde veo yo que está el elemento esencial? Y enlazo con la segunda parte. Es decir, estamos hablando de que los indicios en vigilancia colectiva, es decir, que la vigilancia colectiva sí que creo que es probablemente uno de los elementos menos desarrollados en la ley y en la práctica habitual. Es decir, la vigilancia colectiva, pero porque se interpreta mal, digamos, la vigilancia individual, o porque se pretende hacer de la vigilancia individual algo que no corresponde a, digamos, al factor trabajo, ¿no? Es decir, que corresponde a otras causas de salud. Pero si el sistema de información interno de una empresa registrara adecuadamente incidentes, si tuviéramos una información previa a que se sustancie el daño, probablemente estamos incorporando al sistema de prevención antes de tener responsabilidades. Porque una vez que se ha producido el daño, evidentemente siempre va a haber algún tipo de responsabilidades que podrán estar cubiertas o no, dependiendo de cuál sea el grado de cumplimiento o incumplimiento, si es que existiera, de medidas preventivas. Pero claro, digamos que la idea de que el servicio de prevención supone un riesgo, de que el servicio de prevención de una empresa puede suponer un propio riesgo para la empresa, yo creo que tendríamos que aparcarlo. Es decir, porque el objetivo último, en el fondo, es incorporar para que no se vuelvan a producir esos accidentes, para que de la información que se sustancia de una investigación podamos alimentar el sistema de prevención y en consecuencia evitaremos accidentes a futuro, o intentaremos evitar accidentes a futuro. Pues si no hay más intervenciones, muchas gracias a todos y vamos a pasar a tomar un café.